Primero, formas de espiritualidad. Comenzaremos por definir pragmática e incluso fenomenológicamente la espiritualidad como una manera determinada de enfrentarse a la condición humana. Expresando esta idea en términos más religiosos, podríamos decir que consiste en la actitud básica del hombre con respecto a su fin último. En ambos casos, creo que la tipología que a continuación se ofrece podrá ayudarnos a desbrozar nuestro camino en el denso bosque de las religiones del mundo. Una de las características que diferencia una espiritualidad de una religión establecida es que la primera tiene una mayor flexibilidad, pues se mantiene al margen de toda la serie de ritos, estructuras, etc., que son indispensables a toda religión. De hecho, una religión puede incluir diversas espiritualidades, pues la espiritualidad no está directamente ligada a ningún dogma o institución. Es más bien una actitud mental que puede adscribirse a religiones diferentes. Se podría proponer un número casi indefinido de tipologías, pero considero que la que aquí adopto es aceptable desde varios puntos de vista. Pertenece en realidad a más de una tradición religiosa y nos ofrece una formulación trinitaria susceptible de ser aplicada a muchas de ellas. Además, este esquema se justifica antropológicamente en la medida en que corresponde a la propia constitución del hombre. Finalmente, no es el fruto de una construcción a priori, sino que dimana de una valoración empírica de la situación. Mi exposición del tema clasificará estas observaciones, pero con objeto de orientarnos sin más demora, podemos diferenciar tres formas de espiritualidad: de acción, de amor y de conocimiento, o expresado en otros términos, espiritualidades centradas en la iconolatría, el personalismo y el misticismo. Alguien puede intentar que su condición humana se desarrolle y perfeccione adoptando como modelo una imagen, un ídolo, un ícono que está al mismo tiempo fuera, atrayendo, dentro, inspirando y arriba, dirigiendo. Es esto lo que da a la vida humana, a su carácter moral, pensamiento y aspiraciones, una orientación propia y un estímulo para la acción. También se podría tratar de establecer otra clase de relación en lo que podemos denominar lo absoluto, por llamarlo de algún modo. Puede considerárselo como el misterio oculto en lo más profundo del alma humana, misterio que sólo puede descubrirse y hacerse efectivo por el amor, por una íntima relación personal, por el diálogo. En este caso, Dios no solo es, por decirlo así, el polo esencial que orienta la personalidad humana, sino también su elemento constitutivo, pues no se puede vivir o ser sin amor, y no se puede amar sin esta dimensión de verticalidad que únicamente se realiza en el descubrimiento de la persona divina. La tercera forma de espiritualidad subraya los derechos del pensamiento y las exigencias de la razón, o más bien del intelecto o intuición. Rechaza un Dios más o menos construido a la medida y necesidades del hombre y pretende penetrar en el análisis último del ser para encontrar allí una visión que dé al hombre la posibilidad de vivir en la plena aceptación de su propia humanidad. Naturalmente, los ejemplos que aquí se ofrecen son meramente ilustrativos. Este texto no pretende ser un estudio de carácter histórico ni el informe de un proceso evolutivo desplegado en el tiempo. Preferiría considerarlo como un ensayo en dialéctica cairológica. Es con objeto de tomar el pulso a nuestro tiempo, por lo que se abordan aquí ciertas incursiones en el pasado. Iconolatría, karma marga. El término que de forma espontánea aflora para expresar aquello a lo que ahora quisiera referirme es el de idolatría. Podría elegir esta palabra por un simple deseo de reivindicar la reputación de muchos llamados idólatras ante la caricatura que tantos han hecho de lo que en realidad es una de las más importantes expresiones de adoración y religiosidad.
Sin embargo, el hecho de que no se pueda borrar el mal uso de que ha venido siendo objeto y las degradaciones que todavía existen de ese impulso humano primordial, unido al mal sabor que esta palabra ha dejado en las mentes de muchos, me lleva a prescindir de su utilización y a acuñar la palabra iconolatría para designar esa actitud primaria y primordial del hombre frente a la divinidad o al misterio, ya sea fascinans, tremendum o como sea. La cuestión de si Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza está abierta a discusión, pero que el hombre se haya forjado o tenga impresa en su interior una idea de la divinidad como un ser a imagen y semejanza de sí mismo, eso es algo indiscutible. De otra forma, le sería imposible llegar al contacto con lo divino, tanto por medio de la palabra como por medio del concepto. Intentaremos describir esta actitud apelando a un ejemplo un tanto paradójico, el del pueblo de Israel, que ha sido frecuentemente citado como el reverso mismo de la actitud iconolátrica. Nadie puede negar que, a lo largo de su dilatada historia, el antiguo Israel fue un pueblo profundamente tentado por la idolatría. No sólo cayó de forma esporádica en lo que su ley consideraba el pecado supremo, aquel que Yahvé por boca de sus profetas continuamente condenaba, sino que una atenta mirada nos revela, atendiendo al conjunto de su espiritualidad, a su idea de Dios y a la totalidad de su culto, que la religión de Israel pertenece a la categoría de las religiones idolátricas o, mejor dicho, iconolátricas. La idolatría constituye una especie de leitmotiv que recorre los libros del Antiguo Testamento. Por esta razón, el culto a los falsos ídolos fue para Israel el mayor pecado y la mayor tentación. La hierba no supone ninguna tentación para el león y la vaca no siente el menor deseo de alimentarse de carne. A los ojos de Israel hay sin duda una distinción fundamental entre la idolatría de tipo judío y la de los pueblos vecinos. El ídolo de Israel no fue ciertamente un objeto fabricado con las manos o creado por el pensamiento, ni tampoco algo que el ser humano hubiese inventado o descubierto. El ídolo propio y específico de Israel fue Yahvé, el Dios vivo y verdadero, el uno que se había revelado a ese pueblo, concertando un pacto con él. El ídolo de Israel no era sólo un verdadero ídolo, sino además un ídolo verdadero, un ídolo que simboliza la verdad. No obstante, el hecho de que Yahvé representase la verdad no supuso ninguna diferencia en el carácter de la relación que mantuvo con su pueblo. Un estudio morfológico de la religión de Israel y las religiones de los pueblos circundantes de Canaán revelarían de inmediato que, para sus fieles, Yahvé y los dioses de los Goim se hallaban situados en un mismo nivel. Este hecho explica la lucha continuada, descrita en la Biblia, entre Yahvé, Sabaoth y sus rivales, los otros dioses, los dioses de las naciones. Para mantener su posición de ídolo único y exclusivo de Israel, Yahvé tenía que combatir con ellos, y lo hizo con la contundencia que se lee en los textos. Los otros dioses eran falsos dioses, precisamente porque eran falsos ídolos. No entramos a discutir su poder o su relativa y limitada soberanía. Afirmamos simplemente que para Israel aquellos dioses no constituyen el ícono que corresponde a la teofanía bíblica de Dios. No existe rivalidad sino entre realidades del mismo orden. Retomando el ejemplo anteriormente mencionado, podríamos decir que no existe posibilidad de antagonismo entre las vacas del campo y los peces del mar. No forma parte del presente estudio la explicación detallada de cómo el culto a Yahvé y el de los otros dioses eran morfológicamente equivalentes. Basta leer la Biblia y los documentos históricos de los dioses de Moab y Asiria, por citar un ejemplo. En cualquier caso, los israelitas fueron consumados idólatras, no tenían necesidad de ningún mentor que les enseñara a configurar y rendir homenaje a los ídolos.
Ya en su experiencia del desierto, les bastaron 40 días de ausencia de su guía, Moisés, para sustituir el viviente pero invisible ícono de Yahvé por un becerro de oro. Toda su historia va en la misma línea. Yahvé existe en el arca y mora en su templo, de la misma forma que Astarot, Baal y Dagón lo hacen en los suyos. Los hebreos hablan de Yahvé, lo tratan y le rezan de la misma manera que los cananeos hablan de sus dioses, los tratan y les rezan. Le adoran como se adora a un ídolo, pues la esencia de la iconolatría no radica, como enseguida veremos, en el carácter material del ídolo, sino en el hecho de conferir a Dios cualidades y atributos propios de las criaturas, depurados en mayor o menor medida, y que pueden ser determinados por procedimientos diversos. Añadamos también que la iconolatría representa una dimensión normal de la vida religiosa del ser humano e incluso de la manifestación de Dios al hombre. No nos enseñan los padres de la Iglesia que el Señor, en su condescendencia, se adaptó siempre a las necesidades y posibilidades del hombre, manifestándose solo en las formas adecuadas a la capacidad humana para recibir su mensaje y ponerlo en práctica. Esta evolución del conocimiento es observable de forma análoga en el individuo. De hecho, la religión no podría existir sin algunos vestigios, al menos de iconolatría, de manera similar a como tampoco podría desencadenarse una reacción química sin ciertas trazas de impurezas en los elementos que en ella intervienen. Una religión químicamente pura no es concebible sino en el marco de una individualidad artificialmente pura y al margen del hombre tal como realmente es, in statu nascendi, en estado de llegar a ser. Es entonces la iconolatría en sí misma lo que verdaderamente atacan los profetas. No es más bien la falsa idolatría la de los rivales de Yahvé. La esencia de la Torá subraya la naturaleza exclusiva de la revelación de Dios al pueblo elegido. Escucha, oh Israel, tú no tendrás otro Dios que yo. Es el exclusivismo del enamorado. Este mandato transmitido a Israel no es aplicable a otros pueblos. Es una manifestación del Dios de Israel, situado por encima de los demás dioses. Para Israel, Yahvé es el Señor Supremo y es también un Dios celoso. Aunque la concepción israelita de Dios se verá indudablemente purificada bajo la influencia del profetismo posterior, prácticamente nunca llegará a perder por completo su carácter iconolátrico. El cristianismo, que recibió la herencia de los profetas judíos, ha mostrado siempre una especie de horror instintivo hacia la idolatría, lo que no ha dejado de originar trágicos malentendidos cuando el cristianismo ha entrado en contacto con las religiones de África y de Asia. La actitud cristiana más difundida ofrece un claro respaldo a nuestra tesis. En general, se continúa proclamando a voz en grito que la idolatría es la forma religiosa más degradada y degenerada. Sin embargo, quienes de acuerdo con este punto de vista retiran bruscamente de su pedestal u hornacina el ídolo de piedra o madera, se apresuran a instalar en su lugar como objeto de similar adoración el dios ícono de Israel o incluso la imagen o idea que ellos mismos se han forjado del Dios revelado en Cristo. Ya tenemos a Krishna, alegaría un hindú. ¿Por qué queréis colocarnos a vuestro Cristo en su lugar? Un ícono es tan bueno como otro. Insisto de nuevo en que no estamos interesados en defender ni en condenar aquí la iconolatría. Nos limitamos a afirmar que la espiritualidad de Israel, basada en la noción de un Dios que habla, castiga, perdona, que se muestra celoso, que promulga leyes, que puede ser ofendido y también aplacado, que ordena, promete y concluye pactos con los hombres, etc., pertenece fenomenológicamente a la categoría de lo iconolátrico, pues tal es la conducta que corresponde a todos los íconos. La sola diferencia fundamental para los hijos de Abraham es que en un caso está implicado el Dios vivo y verdadero, invisible, creador del mundo, mientras que en los demás se ve solo una identificación,
a veces apresurada e inmadura, entre un ídolo concreto y el Dios supremo. Después de todo, ¿en qué consiste la iconolatría sino en la proyección de Dios bajo alguna forma, en su objetivización, en su personificación en un objeto que puede ser mental o material, visible o invisible, pero reductible siempre a nuestra representación humana? La iconolatría es, en realidad, un cosmoantropomorfismo religioso, la atribución a Dios de formas propias de la criatura, ya sean supra o infrahumanas. No hay diferencia esencial a estos efectos entre que estas formas sean burdas o sutiles, ni entre que el iconólatra sea o no consciente de su actitud religiosa interior, ni tampoco que reconozca que el signo iconolátrico es provisional o deba dejar paso a la realidad subyacente, la res, cuando llegue el momento. En última instancia, el ícono simboliza la homogeneidad que subsiste entre Dios y su criatura. Y esta misma homogeneidad constituye la condición de la religión, de la religatio, que ata conjuntamente a Dios y al hombre, de modo que no son ya realidades independientes y heterogéneas. Si Dios fuera lo totalmente otro, no habría lugar para el amor y el conocimiento, ni para la oración y el culto, como tampoco lo habría, en verdad, para Dios mismo como otro. El hombre se apasiona por su ícono, se somete a su ícono, se entrega y se abandona a su ícono, porque su destino está íntimamente ligado al de su ícono. El ícono no es ni impasible ni inaccesible, está imbricado en la aventura humana. Existe reciprocidad entre ícono y adorador. El hombre ama a su Dios ícono porque este Dios se ha convertido para él en idea, ideal, piedra, madera, carne. ¿Quién se apasionaría por el mero trascendente? El mero trascendente, por definición, no nos concierne, pues es impasible, inmutable, ajeno a la condición humana. Yahvé, que sufrió por Israel, era el verdadero ícono. Su honor estaba íntimamente unido al de su pueblo. Por amor al pueblo de Israel se manifestó a él como su ícono en ese particular periodo histórico de la evolución de la conciencia religiosa de la humanidad. Si las vacas tuvieran algún conocimiento de Dios, ¿cómo podrían imaginarle sino a partir del ser de vaca? Un Dios que careciera de toda relación de semejanza con ellas, en modo alguno podría ser su Dios. La iconoclastia es, en consecuencia, un pecado contra el primer mandamiento. Llegados aquí, procedamos a clarificar nuestras últimas tesis. Tenemos dos elementos, idolatría e iconolatría. La idolatría, entendida como la transferencia a una criatura de la adoración debida tan solo a Dios, es decir, como una adoración que se detiene en el objeto sin sobrepasarlo en un movimiento progresivo hacia el Creador, hacia el trascendente. Es, sin duda alguna, el más grave de los pecados. Pero la iconolatría, que comienza por adorar un objeto sobre el que ha descendido la gloria del Señor y toma este objeto como punto de partida para un lento y arduo ascenso hacia Dios, no puede ser tan fácilmente condenada y rechazada. Existe, además, en toda idolatría una experiencia del ícono más o menos latente, es decir, una experiencia de carácter iconológico que es una dimensión esencial de toda espiritualidad verdaderamente humana. Esta experiencia de la semejanza entre Dios y el hombre, de que Dios está en la imagen del hombre, de que existe un vínculo ontológico entre ambas, necesita ser cultivada. Para subrayar un paralelismo al que más adelante volveremos, podemos introducir ahora los conceptos de acción, amor y conocimiento, que en las religiones de la India constituyen otras santas vías de espiritualidad. El karma marga, la vía de la acción sagrada, es decir, la acción ritual que conduce a la salvación, el cumplimiento del deber, la realización del propio dharma, la obediencia a la ley, la observancia de los mandamientos, etc., constituye la primera dimensión espiritual. Si no existiera un Dios ícono que ordenara y promulgara leyes, nada de eso tendría sentido.
un Dios filosófico, principio puro, motor inmóvil, etc., no puede ser el fundamento de una religión viva. Se plantea aquí el problema de llegar a un acuerdo sobre las palabras, pero también a un acuerdo con las palabras. Y aquí entra en juego la sabiduría, representándolas y no manipulándolas de forma arbitraria. Ahora bien, la palabra ídolo surgió de la necesidad de designar un objeto material fabricado, generalmente por la mano del hombre y venerado como Dios. El ídolo es, pues, de fabricación humana y como tal inferior al hombre. De modo que adorarlo es el peor de los pecados. Quisiéramos, no obstante, hacer dos observaciones concernientes a este punto. Una de ellas en nombre del gran número de idólatras y la otra basada en consideraciones de carácter más general. Entendiendo la idolatría como el acto de prestar a una criatura la adoración debida solo al Creador, podemos estar seguros de que los así llamados idólatras hacen siempre esa transferencia, cayendo siempre en esa confusión. ¿No ocurriría aquí lo mismo que con el politeísmo, que solo parece una aberración a quien no es politeísta, por dar dos sentidos diferentes a la palabra teos? ¿No radicará la falsedad de la idolatría en la interpretación que el creyente pueda dar a su adoración y no en el acto existencial de la adoración en sí mismo considerado? La idolatría no es falsa en cuanto latría, adoración, sino en cuanto objetivación de tal adoración. Toda latría presupone un ídolo, ícono o imagen, pero es la idolización peor que la idealización o que la objetivación. Además, no existe la creencia de que la mayor parte de los ídolos venerados han sido encontrados u originados de alguna forma misteriosa, de modo que no es posible afirmar que sean sólo expresión de un artífice humano. Si el ídolo es una imagen verdadera de la divinidad, si no se pierde de vista el carácter icónico del ídolo, la iconolatría forma parte de toda verdadera religión, pues sólo se torna errónea cuando se interrumpe la conexión iconológica entre el ídolo y la divinidad. No podrá decirse entonces que Israel es el adalid de la verdadera idolatría frente a la falsa. Los falsos ídolos son no existentes porque sólo hay un único Dios. Llegamos así a nuestra segunda observación. Nadie puede saltar sobre su propia sombra. La iconolatría es una de las formas básicas de la conciencia religiosa de la humanidad, incluso en el contexto judeocristiano y más aún en el mundo religioso semítico y mediterráneo. La dimensión iconológica y por ende idolátrica de la divinidad ocupa un primer plano. El hombre es la imagen de Dios, el mundo un vestigio divino y la presencia del absoluto es siempre una presencia de encarnación. Qué fácilmente comprensible se nos aparece entonces la tendencia del hombre a adorar el ícono divino bajo la forma de un ídolo cualquiera. En total concordancia con lo que llevamos dicho está el hecho de que la carne sacrificada en los templos fuese llamada sacrificada a un ídolo por judíos y cristianos, mientras que quienes la ofrecían la denominaban sacrificada como sagrada u ofrecida en sacrificio. Esta ambivalencia y este malentendido han causado estragos cuando el cristianismo ha penetrado en tierras de África, Asia y Oceanía. El ícono no necesita ser gráficamente representado, por el contrario, toda espiritualidad iconomórfica tenderá a suprimir aquellas clases de íconos que no se adecúen a su modelo iconológico fundamental. Israel no admitirá ídolos. El Islam no permitirá representaciones pictóricas. Las religiones tribales no mostrarán demasiado interés por las ideas sobre lo divino, teologías, etc. La actitud fundamental, sin embargo, de una espiritualidad iconolátrica es el acto cúltico de adoración a una imagen de Dios en la creencia de que representa siempre al verdadero Dios. Es tal acto lo que nos permite dar a esta espiritualidad el nombre de karma marga o vía de la acción encaminada a alcanzar la salvación, es decir, el fin y la realización del hombre
sea cual fuere la forma en que se interprete. La historia de las religiones nos muestra otras actitudes religiosas fundamentales que no se centran en la concepción de un Dios ícono y a las que acto seguido haremos referencia. Enfocando el tema desde esta nueva perspectiva, se vislumbra una estrecha relación entre la verdadera y la falsa idolatría que puede resultar asombrosa para el monoteísmo de judíos, cristianos y musulmanes. Es en este punto donde la concepción de la Trinidad ofrece la posibilidad de trascender, sin negarla, la espiritualidad del ídolo, ícono, imagen o idea.